En el contexto actual de grandes cambios políticos en el país, que a la vez miran al pasado, ¿cómo es la configuración de las identidades políticas actuales? Hemos vivido grandes movilizaciones del 2000 al 2005, que también plantearon nuevas identidades políticas colectivas y la necesidad de su representación, por ejemplo, en la Asamblea Constituyente. En resumen, se habla actualmente de desarrollar una nueva forma de democracia de alta intensidad, con la participación y representación de todos y a todos los niveles del Estado. Pero, ¿cómo vamos a llegar a esto? ¿Será que el camino hacia esta forma de democracia estará plagada de conflictos? Primero quisimos entender las identidades políticas en juego actualmente, lo que incluye las identidades indígenas de los 38 o más naciones originarias indígenas. Desde la academia se habla de dos corrientes en los estudios de la identidad. Primero, las identidades primordiales y esencializadas, la identidad desde dentro, lo intracultural. Según unos, la identidad en el corazón, según otros, en la sangre. Y segundo, las identidades construidas social, cultural y sobre todo políticamente en relación a otras identidades. La tendencia actual es hablar más de identidades relacionales, construidas en relación con otros grupos, o sea, interculturalmente. Pero algunos intelectuales, tales como Gayatri Spivak o Stuart Hall, enfatizan la importancia de reconocer lo central del esencialismo estratégico, especialmente en los momentos de lucha de sociedades colonizadas, como la nuestra, de ir atrás al pasado a un purismo y un poder primordial en el periodo preconquista, para así poder reconstruir el futuro con identidad. Otro debate en este momento es hasta qué punto la emergencia de estas identidades primordiales y esenciales nos han hecho olvidar la importancia de las identidades laborales, colectivas y de clase social. Pareciera que éstas se han borrado con el Decreto Supremo 21060. ¿No habrá un peligro en volcarnos demasiado al pasado, al lado esencialista de la identidad, e ignorar el futuro del país y la condición y futuro de su aparato productivo y económico? ¿No es precisamente este sesgo el que predomina actualmente con la falta de una visión de país para todos? En este contexto, pudimos entrevistar una gama de bolivianos durante la segunda mitad del año 2006. Algunos de ellos dirigentes sindicales, dirigentes indígenas, personas de la clase media, productores de base, para justamente captar el momento de las opiniones en juego actualmente. ¿Qué identidad asumen ellos durante las entrevistas? ¿Cómo se ubican en relación con las otras identidades en el país? ¿Por qué vías políticas han podido expresar sus identidades políticas como individuos y como grupos? ¿Qué piensan ellos de la coyuntura actual? ¿Cómo ven el futuro de su región y del país en general? ¿Cómo van a llegar a ese futuro imaginado? Estas son algunas de las preguntas que hicimos a ellos y a ellas. ¿Cuál es la relación entre la identidad política y la identidad cultural? La identidad política, llegando a la identidad cultural, que es desde pueblo, está más lejos, no está acercándose. Por ejemplo, política del MAS no tiene esa identidad cultural que debía llevarse como pueblos originarios, no son más del sindicato, son más de la formación sindical, y eso está lejos de los ellos. Cuando hablamos la identidad cultural está pues todo bien conforme, completo, la idioma, los usos y costumbres, la educación dentro de la familia, dentro de la comunidad, los rituales, las fiestas, están todo completo, ¿no? Eso se va, digamos, eso es la identidad cultural de un pueblo donde está aterrizado, ¿no? La identidad decimos que
actualmente, digamos, está encadenada la identidad, ¿no? La música, la cultura y también la lengua, ¿no? Que hablamos. Entonces, por ejemplo, en la lengua, actualmente, digamos, en nuestros distritos, en nuestras comunidades, y también tanto como organizaciones aplicamos, que es Aymara. Uh-huh. Entonces, siempre, digamos, en las comunidades está manteniendo la lengua. Y también actualmente, digamos, con esta reforma que, que se ha visto, digamos, en los colegios, también aplicando. Entonces, es también, digamos, por una parte se dan cuenta, están valorando la identidad, digamos, tanto en el colegio, tanto también, digamos, en la comunidad, ¿no? Y en parte de cultura, ¿no? Digamos, por ejemplo, también, digamos, mantenemos la comunidad, la música, la danza, todo esto, ¿no? Para mí la identidad es algo muy importante porque es algo que te define, tus raíces y todo lo que eres y todo lo que vas a hacer y en todo lo que crees. Y creo que como juventud, digamos, en general, no está muy definida, digamos, la identidad y las raíces, por el hecho de que Bolivia también es un país multicultural y todo, pero en mi caso particular, digamos, mi papá es quechua. Y estoy más o menos identificada porque también es como que de alguna manera las personas mayores, digamos, en mi caso, como que van perdiendo la cultura de a poco y como que se van alienando en la ciudad un poco, creo. Porque, por ejemplo, en mi casa en Taratá, cuando veo la otra parte de mi familia, ellos todavía siguen viviendo bajo sus costumbres que he hecho, así tienen, o sea, muchas cosas que si yo no había visto. Pero, por ejemplo, creo que cuando vienes a la ciudad un poco ya pierdes de eso. Pero para mí, digamos, mi identidad como boliviana está bien clara, ¿no? Porque yo sé que Bolivia es un país multicultural y todo, y yo me siento bien feliz, digamos, teniendo origen quechua, sabiendo de dónde vengo, con mis raíces y todo, y es por eso también, digamos, que a eso me estoy dirigiendo con todo lo que estoy haciendo ahora. Viendo en la realidad la identidad cultural, porque antes era muy valorada que todas las culturas, así como las vestimentas que actualmente en los distritos indígenas que actualmente mantienen, no así por 100%, y que ya casi 80% de todo el 100%, porque hay unos 20% ya que ha cambiado, por ejemplo, en todos los maquinaria, por ejemplo, antes era todo hilado, todo confeccionado a manual, todo, pero ahora es como hay que está avanzando la tecnología, ya creo que ya son toda maquinaria, pero actualmente que mantiene todas las vestimentas que de la región, así como en el idioma misma, ¿no? Pero muchos por falta de la trabajo y algunas cosas ya se han migrado, algunos jóvenes, por ejemplo, a las ciudades porque por falta de trabajo. Ojalá con estos gobiernos que un poco mejoren, ¿no?, las condiciones de la vida en esta región. No sé si hay una identidad real, ¿no? Porque no veo que conocen realmente, digamos, su cultura. Y nosotros tampoco conocemos la nuestra. Porque ha habido un grupo social que ha crecido en estos últimos 20 años de democracia, un poco más que ya tenemos, que ha sido, digamos, la clase política, los nuevos ricos, pero también han crecido muy rápido económicamente, y han descuidado también un poco valores, ¿no? Tradiciones. Si tienes el auto nuevo eres mejor que el otro, o la conducta de nuevos ricos. Hasta en gente que viene de familias tradicionales o que siempre ha tenido dinero, tienen una actitud de nuevos ricos, ¿no? De aparentar, de ostentar, que antes la ostentación era vulgar, era mal vista. La gente que tenía dinero era educada, pero no era ostentosa. En cambio, la ostentación es parte como de una regla de vida, ¿no? Y eso no sé si será la nueva identidad, digamos. Ahora, si bien nos marca dónde vivimos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vivimos aquí en la ciudad, ya adoptamos esta manera, pues, de la ciudad, no porque a veces nos guste,
sino es porque tenemos que sobrevivir aquí. Si requiere estudiar y tantas cosas, sacar tu maestría, doctorado, no es porque a veces, o sea, dices, sino es porque es una necesidad que te exige aquí, porque si no tienes eso, no vives, por lo menos bien. Y en el campo es igual, pues, tienes que cuidar la tierra, tienes que cuidar todo eso, pero producir, ¿no? Porque también eso exige el medio donde tú vives. Entonces creo que tiene, o sea, no está muy bien eso de decir, por ejemplo, tu identidad, dónde es, cómo es, todo eso. No, a veces, o sea, te condiciona pues el medio donde vives, ¿no? Y en el medio en donde tú puedes adquirir dinero para poder vivir mejor. ¿Cómo sería la identidad en la fiesta de San Francisco? ¿Es sentirse como llamas y vacas? ¿Es arar la tierra y hacerla producir? Hablando de identidad, todos de veras se identifican, con todo corazón, con toda bendición y confianza. Así queremos decir, así queremos expresar tal vez con todo lo que estamos haciendo aquí, en esta fiesta. Se sienten igual que las llamas, igualitas. Ellos corren con esa idea y sentimiento. Así dicen. Con esto expresamos nuestra identidad cultural, lo que es creado y actuado por nosotros. Así dicen. No es que las yuntas son reales, sino que son personas que representan a las yuntas. Así se llevan mediante desfiles y también hay llamas, delanteros que están corriendo en este momento. No es que están corriendo las llamas de verdad, sino son personas que representan a las llamas. Así con cencerros, cargadas de costales, corren en este momento, aquí en Jochini. Actualmente, ¿los pueblos indígenas están en vías de recuperar su identidad? Cuando tengamos buenos líderes, se puede difundir, digamos, como una política cultural hacia pueblos más allá todavía, ¿no? La identidad cultural de este pueblo es un poco muy trascendente, ¿no? Porque mucha gente en este país está reconociendo, pero comparando con los demás pueblos, aymaras mismos, quichuas mismos, la identidad está ya perdido un 50%. Por eso no se valora mucho, solo lleva, digamos, a la parte simbólica, puede ser la ropa, por encima nada más, pero nada de corazón. Hay dos cosas, ¿no? que podemos ver la identidad llevar en la ropa así visible, pero hay otra identidad que podemos llevar dentro del corazón mismo y eso va mucho más allá todavía, ¿no? Entonces hay muchos pueblos que ya han perdido un 50% y aquí también estamos, digamos, más o menos perdiendo un 85%, mantenemos, pero sí nos falta mucho para recuperar y para difundir con más identidad y con más firme, ¿no? La identidad que se maneja fuera de Bolivia es básicamente el altiplano, ¿no? Y Bolivia no es eso. Bolivia tiene muchas riquezas. Tenemos el oriente, tenemos los valles, que si bien digamos, la cultura más predominante, porque también ha sido, digamos, la más conocida, es aymara y quechua, también hay otros grupos sociales o etnias en el oriente o en los valles, ¿no? Que tienen mucha riqueza para dar. Entonces, lo que pienso, digamos, como agente de viajes, es explotar esos lugares. Y también regiones de la ciudad, digamos, altiplánica o andina, pero que no ha sido promocionada. Porque hay pueblos muy lindos, donde hay fiestas muy interesantes, con mucha riqueza cultural, además de identidad muy propia, ¿no? Que a veces ni nosotros mismos la conocemos.
dar a conocer eso, para que conozcan o para que conozcan cómo es Bolivia en realidad, que es un país muy lleno de contrastes, ¿no? A mi manera de ver, a los jóvenes, a los colegios, hay que explicar más de nuestra cultura que sus padres de familia, ¿no? Entonces, en poco, más o menos, ya están conociendo así sus culturas de antes, ¿no? Ya en los colegios también están participando y también por lo que ha cambiado la educativa, de esa forma ya han conocido los instrumentos, tocar vinquiladas, charangueadas, así, pero hemos visto están practicando día y noche en lugar de la cachaca, porque solamente falta, a mi manera de ver, falta educación de las autoridades, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes, digamos, en estos, digamos, tiempos ya no digamos, tocan charangos, ya están por olvidarse, ¿no? Entonces, para que no se olvide, digamos, también se ha pedido eso en una plena reunión, para que mantenga, digamos, para que sepan tocar los instrumentos, desde los niños hasta los jóvenes, ¿no? Para mantener la cultura que es actual, ¿no? De que los papás, los abuelos, por ejemplo, la curación de las plantas medicinales, sabían muy bien cómo prepararlas, todo eso. Entonces, esa herencia nosotros ya lo estamos perdiendo. Ese conocimiento de a poco se está yendo, ¿no? Entonces, recuperar y de esa forma también nosotros alcanzar ese nivel de vida que queremos tener. Nuestra cultura misma en la región es apto para todo, porque especialmente para turismo, ¿no? Porque es bueno, es bien cotizado en los distritos indígenas, así como Cachaca, Nortecondo y Culta, ¿no? Y algunas comunidades, pero estamos valorando, sí. Yo soy más aymara porque podemos ver que acá en Bolivia la mayor parte de la población es indígena. Entonces yo me siento orgullosa de mi país, y no solamente de mi país, sino de mis raíces también, porque yo voy contándoles toda la experiencia, lo que también hicieron mis padres, mis abuelos, porque me contaron tantas cosas y yo puedo contarles, transmitirles. Y por eso más que todo yo fui a la carrera de arqueología, por aprender mucho más del pasado, descubrir ese pasado que está todavía cubierto. Ese siempre ha sido el impulso de mí, contarle a mucha gente cómo es la gente indígena, cómo es la gente aymara, casi de la ciudad no. Y yo sé que a los turistas tampoco les interesa la ciudad, porque ciudades hay en todo el mundo. Entonces, grupos como estos, grupos indígenas, son muy pocos que han quedado, ¿no? Hoy en día. Creo que es como que hay un proceso, ¿no?, de transculturización, en el cual vas dejando tu cultura atrás y es como que ya te alienas de alguna manera cuando vienes a la ciudad. Pero para mí, digamos, yo buscar en mis raíces, digamos, eso es algo bien importante, ¿no? Del lado de mi papá, por ejemplo. Porque del lado de mi mamá sé que es, no estoy muy segura, pero es creo que de Argentina, digamos, ¿no? De Tarija. Pero yo creo que eso es muy importante, que todos, digamos, tengan una identidad y una cultura, porque si no tienes identidad, no, o sea, yo creo que no eres nada. No sabes a dónde estás yendo, ni qué quieres hacer, ni nada. En el futuro puedan ser buenos profesionales, puedan con su profesionalismo, con su estudio, vivir dignamente, trabajar para su familia y especialmente para servir a los demás. Caballeros. ¿Cómo los urus se diferencian de los aymaras?
¿Hubo diferencias antes entre pueblos indígenas? Ahora y estamos nuevamente retomando nuestra fuerza para nuestra identidad cultural. Porque seguramente esta identidad cultural quería perder y quería desaparecer. Ha habido la fuerte oposición de los aymaras, de otras autoridades de partidos políticos, y ahora nuevamente nosotros estamos retomando para valorar nuestra identidad cultural. ¿Quiénes somos? ¿De dónde somos? ¿Qué cosa queremos? Por lo cual, el pueblo Uru, Irhuito del río de Saguadero, la juventud mismo, estamos tomando la conciencia lo que es nuestra lengua, que es Uchutá, Uchutamata. La vestimenta que era antes, ahora estamos nuevamente. Las artesanías, la pesca en la casa, la construcción de balsas, también las casas circulares, nuevamente estamos retomando para que y esta identidad cultural, que no pierda, que nuestros hijos que sepan, digamos, de nuestra identidad cultural. ¿Cuándo comenzó la lucha por la identidad política de los diferentes grupos urus en Bolivia? En 93 se sabía de nombre dónde vivían los muratos, dónde estaban los chibayas, dónde estaban los uritos. A través de mi persona, aquí en Ciudad de La Paz, frente al Instituto Americano, me contacté con el hermano Juan Condori. Él había sido dirigente de la Nación Americana de Urus. Desde esa fecha nos hemos organizado, nos hemos incorporado a esa organización Nación Originaria Urus. ¿Ya? Entonces se ha hecho un encuentro, primeramente en Oruro, después hemos ido a Chipaya para reconocernos, para tomar, digamos, quiénes somos, de dónde somos, qué es Uru. Se ha reunido una gran reunión en Santa Ana de Chipaya. Estaban los Urus Irhuito, estaban de Yapayapane, Vilañique, de Puñaca, Santa María, el mismo Mauricio que actualmente vive. De ahí nos organizamos fuertemente, ya hemos tenido un estatus orgánico, digamos, como nación original. Posteriormente también se ha hecho un encuentro el siguiente año, ya un poco para demostrar lo que es, a ver, cuál es su sabiduría de los urus. Por ejemplo, la lengua coincide o no coincide, el poquino chuntap. Ya la artesanía coincide o no coincide con los urus, chipay, Irhuito, murat. Después la pesca en la casa, la vestimenta, todo. Hemos hecho en Irhuito, primeramente la historia, la lengua, la vestimenta, la pesca, todo coincide, todo coincide. De ahí hemos dicho, somos hermanos. Entonces, sonidos trascendental, ¿no? La T, llano, la ta, expirado, A, explosivo, kips, ishvirkis, ¿no? La lengua se utiliza aquí, ¿no? ¿Con quiénes se aliaron en esta lucha política? Esta lucha ha sido un proceso a través de la Confederación, de la Federación, de otras organizaciones vivas, seguramente a través de la Central Obrera Boliviana, para que los pueblos indígenas originarios que tengamos derecho, que tengamos voz y voto, que tengamos acceso a las elecciones. Posteriormente la gente ha tomado la conciencia. Seguramente a varios gobiernos lo han derrocado, lo han sacado, el pueblo se ha levantado. Entonces, seguramente actualmente, el compañero Evo que ha subido, mucha gente habla mal de él y mucha gente habla bien de él. Porque yo pienso, ser gobierno no debe ser fácil. Está mucha gente que han trabajado en el gobierno, no puede votar fácilmente, esa gente mismo puede reaccionar, ¿no? Para mí debe ser, manejar el gobierno debe ser con mucho cuidado, con mucha cautela, con mucho respeto. ¿Ustedes pensaron tener una representación política de los urus en la Asamblea Constituyente? Pensábamos nosotros que íbamos a tener una participación, una representación de los urus. Sin embargo, la convocatoria, digamos, para los cuales no ha salido así, ¿no? Ha salido muy así por circunscripciones, eso nosotros no hemos podido. Pero nuestro dirigente, que era el Vicente Álvaro de Vilañique, de los urus, un poco se ha descuidado. Pero ahora es una tarde, doctora, como recién están empezando los constituyentes, los asambleístas, seguramente nosotros vamos a reunirnos, nos estamos comunicando, vamos a preparar una propuesta. Nosotros también queremos ser partícipes en esa asamblea constituyente que respete nuestros derechos y valores culturales como urus Irhuito, ¿no? Como urus en Bolivia.
¿Cómo se ha logrado la representación política de los cocaleros vía ADEP Coca? Evidentemente nosotros hemos estado viendo dentro de nuestras demandas, de las prioridades, ¿no?, de lo que significa el recurso natural en nuestra provincia, es la hoja de coca milenaria histórica, donde se creó grandes movilizaciones, huelgas de hambre, etcétera, bloqueos de caminos, desde el 2003 al 2004, donde se presenta, ¿no?, una oportunidad más para nosotros, para los productores de la coca del departamento de La Paz, en particular de la Circunvente, la provincia de Noriungas, Suriungas, Inquisibi, donde nos presenta un decreto que da alternativa a las agrupaciones ciudadanas, ¿no? Y dentro de eso nace la agrupación ciudadana de coca. Entonces nosotros entendemos de que deberíamos tener nuestra personalidad jurídica propia políticamente como un instrumento político para poder, digamos, expresar nuestras demandas ante el país y ante el mundo, puesto que nuestra hoja está tipificada desde el año 1961 dentro de los 3 convenios de Naciones Unidas. ¿Cómo la ley 1008 afecta la identidad de los cocaleros y de la cultura de la coca? La ley 1008 es una ley anticonstitucional, como decirle, es una ley antisoberana, no permite que la constitución política del Estado pueda ser la que dé dirección en cuanto a las otras leyes. Es antidraconiana, nosotros hemos asistido a varios eventos nacionales e internacionales. También puedo hacerles recuerdo, ¿no?, el último foro internacional de la hoja de coca que he asistido allá en Lima, el 5 y el 8 de abril, allá en Lima, en la Universidad San Marcos. Ahí se le ha declarado la hoja de coca como la planta maestra. Y ahí también se le ha declarado de que la hoja de coca no es un vicio, es un hábito. ¿Cuándo podemos llamar vicio? Cuando esto se aplique con bicarbonato o cuando se aplique con el cigarro o con el alcohol. Ahí estamos alterando la verdadera cultura de lo que significa recuperar nuestra identidad aymara quechua. ¿Se puede decir que los yungueños se autoidentifican más como productores de la coca, como su recurso natural primario, y no tanto como aymaras y quechuas? El Camba defiende a la caña, el Camba defiende todas sus riquezas naturales, es lo propio el tarijeño también, todo, ¿no?, lo que significa el oriental con el occidental, defiende el tarijeño lo que es la uva y también inclusive, pese a que se ve ahora, ¿no?, de lo que es tan conflictivo el tema de lo que es el gas, el petróleo, y que nosotros también como paseños tenemos que hacer entender a las 20 provincias de que la provincia de Suriungas, Noriungas e Inquisibi particularmente son productores de la hoja de coca que tienen rasgos culturales milenarios, rasgos históricos, que eso no se puede hacer comparaciones como son los colonizadores. Nosotros no somos colonizadores, inclusive usted ha visto de que estamos entrando al huachufundio, de lo que en el altiplano hablan del surcufundio. ¿Por qué decimos huacho? Porque tenemos platabandas, que son los huachos, las tezazas, que esas tezazas van desmenuzándose desde los mismos científicos que van a dar los resultados de lo que también se ha logrado sacar los resultados de la Universidad de Harvard y también aquí en nuestro país, nuestros propios profesionales tienen que entender aquí en nuestro país de que la hoja de coca en su estado natural no mata, no es veneno, no es nocivo a la salud. En este entendido tenemos bastantes particularidades que expresar de lo que tenemos que desarrollar dentro de lo que es el ámbito de la producción de la hoja de coca en sí. ¿Cómo los cocaleros piensan de la soberanía política de Bolivia en el contexto del continente y del mundo? Nosotros entendemos de que sí, hay que cambiar una estructura económica, política, una estructura política, económica, social para poder, digamos, llevar adelante nuestro país y entender en todo Sudamérica de que nosotros no podemos estar más sometidos económicamente, sometidos bajo condicionamientos que hasta este momento estamos notando. Yo creo que el pueblo norteamericano, el pueblo europeo, tiene que ser solidario con su pueblo latinoamericano. No estoy hablando del Estado, de la dirección estatal, de los gobernantes que hacen una política autoritaria, una política sin consenso con el pueblo, van usurpando las bondades, las culturas, las leyes que tenemos dentro de nuestro país. Yo creo que el pueblo
universal tiene que ser solidario con los pueblos que realmente tienen tanta riqueza natural y estemos en una pobreza notable. Eso es increíble, no puede ser así. Creemos que todos tenemos que levantar con un solo hombre, con una sola mentalidad, como decís Chachahuarmi, una sola fruta, lograremos los objetivos dentro de nuestro país. La identidad afro-boliviana o afro-aymara se basa en la música y el baile de la saya. Bueno, nosotros prácticamente hacemos lo que hacían nuestros abuelos. Hemos recuperado nuestra música, la mejor música del mundo, diría yo. La mejor música que hay en la tierra es la saya. Eso es nuestra prioridad, pero después también hemos tratado de recuperar algunas cosas que nosotros cuando éramos pequeños escuchábamos y se estaba perdiendo. Uno de esos es la música tipo carnavalera, que en la Guerra del Chaco, después de la Guerra del Chaco, dice que lo bailaba muy bien aquí, porque como la Guerra del Chaco era allá en Tarija y parte del Paraguay, música vallegrandina. Entonces eso también lo hemos recuperado. Eso es una música que no se escucha casi a diario. Casi es como la música de maestros, pero tiene su cierta diferencia. ¿Sabe qué es lo lindo de este grupo? Es que está formado por dos culturas, algo que difícilmente se ve. Usted en cualquier grupo del secular no va a ver integrantes afros o negros, como nos llaman, y integrantes aymaras. Siempre son grupos específicamente de gente blanca y gente aparte. Nosotros estamos fusionados, por eso se llama afro-aymara el grupo. ¿Hay diferencia dentro de la identidad afro-boliviana en la misma saya, por ejemplo? Hay una cierta diferencia entre la saya del norte con la saya del Suriungas, de Noriungas con Suriungas. Y alguna vez hemos tenido un encuentro y se nota la diferencia, ¿no? Entonces sería bueno reunirnos otra vez para poder entremezclar eso y ver en qué quedamos al final de cuentas, porque mucha gente dice la saya de Suriungas es la saya original, la saya del norte de Noriungas es estilizada, dicen, ¿no? Pero sería bueno fusionar para ver qué hacemos después. La identidad política de los afrobolivianos es también como productores de la coca. Todos nos movemos a base de coca, todos prácticamente. Si no hay coca, entonces no estuviéramos nosotros aquí. Si la coca no hay, nosotros automáticamente esto muere. Todo el mundo produce coca acá, en Chicaloma especialmente. Y somos socios de la Asociación Departamental de Productores de Coca. Entonces, los pequeños ya están registrados allá. Claro, ¿dónde más podemos ir? Es nuestra ente matriz que nos que maneja ya nuestras cosas ya a nivel, vamos a decir, más elevado, ¿no? Todos somos sindicalizados, estamos divididos primero en sindicatos, luego en subcentrales, centrales, luego la central, luego la federación, que es la matriz. La identidad callahuaya, desde siglos atrás, se basa en la ciencia de las plantas de la región como su propio recurso natural. Esta es una región, pues, muy cotizada, primero reconocido por los incas, porque es un ecosistema especial. Las plantas medicinales y los alimentos son especiales, casi todos son medicina para prevenir, evitar, ¿no? Y de este pueblo pues había una escuela, ¿no?, donde se formamos los primeros profesionales, primeros médicos sacerdotes andinos, ¿no?, en la época de los incas, donde fueron reconocidos. De aquí salían a todos los cuatro suyos, ¿no?, a dar salud, a asesorar, a aconsejar
a curar, ¿no? Nuestros abuelos se han curado casi en todo el mundo, en Europa. En Canal de Panamá fue lo más grande, ¿no? Lo más grande cuando ningún médico del mundo, Harvard, Sorbona, de las mejores universidades de China, Italia, Europa, todo eso de América, no podían curar. Entonces con mate de coca quina, con la planta de esta zona de aquí abajo de Carijana, Camata, donde empecé Amazonía, pues hay esas dos plantas, la quina y la coca, y con eso curaron la malaria. O sea, algunos médicos malos decían que era con diablo, con la brujería, pero no ha sido, las plantas no pueden ser eso. El fuerte de esta zona, como Walter hablaba, es saber curar con la medicina tradicional, ¿no? Manejar de cerca qué son las plantas medicinales. ¿Por qué? Porque en esta zona tenemos quizás saber valorar las plantas medicinales más ricas que podemos tener de Sudamérica, porque el que nos habla ha caminado a muchos países, investigado, mirando, viendo de cerca siempre qué es la medicina tradicional o la medicina natural, podemos hablar, ¿no? Dicho esto, el fuerte de la medicina tradicional es la provincia Bautista Saavedra, especialmente dos pueblos hermanos gemelos, Chajaya y Curva, y ambos manifestamos que la medicina tradicional es muy fuerte en esta zona, la zona Callahuaya. Los callahuayas, ¿cómo han luchado por su identidad política? O sea que hablando con, por ejemplo, los callahuayas, uno de los callahuayas ha sido el primer dirigente sindical, estoy hablando del 47, es una política sindical. Después un callahuaya también en Mamillón, más arriba, lanzó la convocatoria para el primer Congreso Indigenal. En mi caso soy fundador de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, estoy hablando del 79 de junio, he sido su primer secretario de salud, ahí donde todos los campesinos de Bolivia, no había CONAMAC, instituto, todo había una sola hemos hecho, pues ahí he sido el primer secretario para hacer reconocer la religiosidad, la cosmovisión y la ciencia de los pueblos andinos. Yo creo que hemos cumplido eso, siempre hemos sido políticos, siempre hemos asesorado, ¿no? O sea que tenemos una política de salud, una política cultural, una política con identidad. La buena política, no para la politiquería que se hace en este país. ¿La identidad de la mujer y el hombre callahuaya se expresa en la vestimenta? La mujer callahuaya, en sus aguayos, en su yiglia, podemos decir, en su sombrero, en su axo, en su wincha, en su tupo, expresa lo que es la mujer callahuaya, el sufrimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque los callahuayas somos andantes, médicos, errantes, que viajamos 2, 3, 4 años, dejamos a esa mujer y nos espera como lo hemos dejado, ¿no? Dicho esto, yo valoro a la mujer callahuaya, ¿por qué? Porque sabe respetar su casa, su hogar, y sabe respetar a su marido, o sea, a su esposo callahuaya. Por eso en su vestimenta todo lo expresa el sufrimiento de una mujer. Ahora los varones, nuestro poncho, nuestro chuspa, el capacho, que utilizamos el male andante, o sea, la alforja, que en este momento no lo tengo, pero esa es la riqueza que nuestras señoras nos los proponen para viajar, ¿no? En la chuspa, por ejemplo, podemos llevar la hoja sagrada de la coca o cualquier medicamento de primeros auxilios. En el capacho puede ir también el fiambre, ¿no? Para caminando, alimentarse. Y nuestro alforja, la medicina tradicional, es la farmacopea andante, y con eso cualquier persona que nos ubica, nos ve, nos dice, este es curandero, o este es callahuaya, o este es jampire, ¿no? En distintos lugares nos pueden decir diferentes nombres, ¿no? Pero esa es la vestimenta típica que nos pueden reconocer, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Curva, en Curva el poncho es el nogal, el fuerte del curveño es el poncho nogal, pero con el cambio de vivir, lo utilizamos el colorado porque hay que dar más fuerza. Él quiere decir, expresamos la sangre como la mujer también, que nos unimos en un matrimonio. La identidad callahuaya se conoce en todo el mundo. Callahuaya no tiene frontera, porque puede ir a Argentina, puede ir a Perú, sin frontera. Ahora, como en el mundo cuadrado vivimos, entonces los gobiernos de turno nos han cuadrado geográficamente, ¿no? Pero el ser callahuaya, vivimos en un mundo circo, donde nos relacionamos con nuestros apos, con los seres vivos, con la naturaleza,
todo lo que existe. La declaración de la UNESCO de la región Callahuaya como Patrimonio de la Humanidad ha tenido beneficios. ¿Y el proyecto Chajaya? De alguna manera sí, está bien, pero todavía no existe todavía los beneficios. Pero hay que seguir caminando en este proceso. También el UNESCO ha reconocido como un patrimonio a toda la región, pero no somos callahuayas al nivel de la región. Como me he mencionado, Curva, Chajaya y Chari somos callahuayas, eterenantes que lleva la medicina, que sabe curar psicológicamente, espiritualmente. ¿Quiénes tienen responsabilidad por haber generado conflictos entre las identidades del país? Es un poco difícil olvidar el colonialismo y eso a mí me cuesta también. No hay momentos, se me sale, por ejemplo, cuando yo estoy con grupos españoles y siempre estoy criticando que España hizo esto, que los conquistadores hicieran esto. Es un poco difícil, yo pienso, ¿no? Porque la gente siempre va a tener impreso en la mente esos 500 años de dominio, donde que hizo especialmente que se pierdan los patrones culturales. Ha cambiado totalmente la población. Ahora, si se trata de recuperar, va a ser algo difícil recuperar el 100%. Por lo menos llegaremos a recuperar un 40%, pero siempre con ese rencor al colonialismo, si tratamos de recuperar. En vez de dar una solución, en vez de orientar a la gente, a decir que no existen razas, somos la misma gente, que lo único que tenemos la piel diferente son por adaptaciones, pero ellos van diciendo, no, nosotros somos aymaras y tenemos que prevalecer nuestros derechos como aymaras. ¿Y qué van a decir los blancos? También nosotros somos blancos y prevalecer nuestros derechos. Entonces vamos creando conflictos ahí, ¿no? Yo pienso que la carrera de antropología debería de ser un ente de poder regular estos problemas acá dentro de los grupos indígenas o dentro de todo el grupo humano, ¿no? Y también el problema es de la misma gente indígena. Cuando dice yo soy del campo, y ya dice no, yo no soy mejor que él porque él es blanco y es mejor. Entonces se van quitando más abajo y todo el tiempo, y siempre han crecido con esa mentalidad. Yo pienso que hay que cambiar esa mentalidad, de decir, bueno, todos somos iguales acá y todos tenemos la participación como se debe. Ahora hay esa discusión, ¿no?, que dicen del campo, que los indígenas, los originarios, los de etnias, los mineros, o sea, siempre tratándonos de clasificar así, ¿no? A ver, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? Así, ¿no? Yo creo que esas cosas, o sea, lo único que hacen es distraernos del verdadero problema, ¿no? Porque a la final de cuentas siempre estamos luchando los más pobres. Seas minero, seas campesino, seas gremial, seas lo que sea, ¿no? Lo único que luchas es porque quieres vivir dignamente. Quieres vivir mejor, quieres tener salud, educación, saber de que tal vez tú has sufrido cuando eras niña, pero que tu hijo no va a ser así, que le espera una mejor vida. Todos luchamos por eso, ¿no? Entonces lo demás me parece así, ¿no? Como algo que nos distrae del verdadero problema. Yo creo que de alguna manera también la religión es un poco alienante. O sea, no digo que no creo en Dios, sí creo, pero es un poco alienante porque te hace perder tus otras costumbres que tenían, digamos, tus antepasados, que si bien, o sea, no sean las tuyas ahora, tienes que respetar. O sea, yo pienso así, digamos, ¿no?, que todos deben respetar las costumbres de todos. La escuela hace cambiar. Los jóvenes salen de las escuelas machos. Antes se saludaban bien entre las familias, hasta los niños saludaban. Buenos días, tía. Así era antes. Buenos días, tío. Buenos días, papá. Buenos días, mamá. Ahora nada, se pasan callados. Por eso la educación les enseña a ser machos.
Cuando van a la escuela, se van calladitos. Y cuando regresan de allá, calladitos llegan. Antes había respeto. Por eso los productos agrícolas crecían bien. Eso se llama juira. Por eso producía bien, hasta la comida. Así decimos. Nosotros como áreas rurales, también digamos como indígenas, también digamos, hemos sido digamos, un poco marginados, ¿no?, de todo esto. Y no teníamos poder, digamos, para ejercer estos cargos de autoridades. Y más que todo, digamos, las clases medias, más que todo, nos dijimos que nuestra identidad que hablamos, los aras, siempre ha sido, digamos, el poder de tomar el poder, ¿no? Entonces ahora como, digamos, indígenas, entonces ya más o menos ya tomamos los cargos, ¿no? Entonces, y siempre es la visión, digamos, hasta lograr, digamos, hasta nivelarnos, digamos, con los caras que actualmente existen, ¿no? De nivelarnos, digamos, a iguales, ¿no? ¿Te identificas como originario, indígena, mestizo o boliviano? Pero sé que no soy indígena totalmente, por todo el proceso que he tenido, digamos, ¿no? Yo soy indígena quechua, digamos, ¿no?, de raíces. Yo me siento, digamos, una persona de la campo, ¿no?, netamente, ¿no?, digamos, como distrito indígena de Agachaca. Nosotros nos conocemos, somos de cada ayllu. Hasta los vestidos son diferentes de las 5 provincias. Por ejemplo, son diferentes de las provincias de Macha y Pocuata. Nosotros, los de Santiago de Aymaya, tenemos 2 tonos. Los ucumanis también. Pero Alonso de Ibáñez, incluso ese es diferente. Hasta Cayana es diferente. Bilbao Rioja es diferente también. De una forma u otra, identificamos estas diferencias. Cuando nos reunimos en una fiesta, ahí nos diferenciamos. Ni los vestidos igualan, son diferentes, cada cual con sus propias costumbres. Por ejemplo, los de Pocuata y Macha son diferentes, porque ellos hablan quechua nomás, y nosotros hablamos además aymara. Los de Alonso de Ibáñez dicen, por ejemplo, japaca, así pronuncian. Igual los de Sacaca también. Los de Bilbao Rioja son diferentes, porque ellos son quechua cerrados. Yo me identifico como quechua, pero donde vivimos. Tampoco no somos campesinos, tampoco no somos originarios. Yo me identifico como Candawaya, personalmente como una persona quechua, que conozco naturalmente, que sé curar con medicina natural, que sé curar así espiritualmente también. No soy ni anti-indigenista, más bien siempre he sido más pro-indigenista, que tampoco me gusta llamar indigenista, sino, digamos, los pueblos, minorías que han sido tal vez ofuscadas o algo así. Pero la pena es que ahora está habiendo mucha confrontación también, ¿no? No sé si es racial o de muchos, está saliendo mucho resentimiento, que en realidad todos hemos sido promotores también para eso, ¿no? Antes hemos sido los de un lado que los mestizos o criollos, y ahora, digamos, son los pueblos indígenas, ¿no?, originarios, que están como queriendo tomar el control y avasallar al otro grupo también, porque también somos culpables de eso, ¿no? Y el haber nacido en un centro minero, Corocoro, me da esa identidad, ¿no?, en un centro minero, también esa característica de minero. Bueno, la característica y el sentimiento que ha crecido siempre en un minero y en los hijos es ser revolucionario. Pero lo más rico y lo más coherente, pienso yo, es que es una revolución con causa y sentido. Esa causa es la justicia, la dignidad del obrero como ser humano, lo que involucra un justo salario, una buena alimentación, unas horas completas de trabajo. ¿Cómo usted quiere que sea el futuro de su región y del país? ¿Y cómo se llegaría a esa propuesta? Por ejemplo, que se haga una sola ley para todos, que no haya indígenas o la clase media, la clase alta, sino para todos debería de ser por igual, porque eso nos va a llevar a podernos sentir todos por igual. Porque si vamos a decir
El indígena no paga, el indígena porque vive en el altiplano, el capitalista tiene que pagar o esta persona tiene que pagar. Entonces estamos creando la división. Entonces yo pienso que hay que tratar de regularizar esta situación, llegar a un solo nivel y tratarnos todos como humanos, ya no como grupos. Nosotros entendemos de que sí, hay que cambiar una estructura económica, política, una estructura política, económica, social para poder, digamos, llevar adelante nuestro país. Llegar al poder, porque muchos ha sido la iniciativa de algunas autoridades que han expulsado en esto, ¿no? Impulsado para mejorar la calidad de vida también, ¿no? De nuestra región. Pero poco a poco estamos entrando a los como concejales, como instituciones privadas, como CIUE, que en algunos casos que estamos tomando, ¿no? La delantera en algunas cosas, pero siempre nos falta, pero eso ha sido a base de las reuniones, ¿no? En la actualidad, los hermanos indígenas, como esta mañana conversaba con el don Julio, decíamos que al hermano indígena le falta educarse políticamente, educar esa conciencia. El hermano campesino es muy vulnerable a las propuestas. Quien le ofrece más está para él. No le interesa a él, diremos, lo que pueda venir en un futuro, sino lo que le están ofreciendo en ese momento. El turismo a unos 10 años cree que sea un fuente que genere la economía complementaria en nuestra región, ¿no? Porque hay algunas autoridades que nos apoyan también en esto, ¿no? Porque esto ha sido un proceso también de todos los comunarios y de todo el municipio que actualmente están impulsando en este proceso. Porque yo creo, ¿no?, de que también pues ha sido una estrategia, ¿no?, de decirnos, no seas político, porque los políticos son corruptos, son ladrones, son esto, son lo otro, todo, ¿verdad? ¿No? Y nos decían, tú no te manches de esa manera, yo voy a ser el corrupto, ¿no? Yo voy a ser el que voy a robar, ¿no? Déjame a mí. Y claro, con esa estrategia ahora hay cívicos, que son más políticos que los propios políticos, ¿no? Entonces nosotros somos pues políticos, porque la política es una pelea de intereses por querer vivir mejor. Y eso siempre hemos luchado nosotros, desde donde hemos estado, desde las juntas vecinales, desde los gremiales, desde las minas, desde organizaciones juveniles, desde donde sea. Por eso nos organizamos, si no, no habría organización.